Damos gracias al Señor por este día. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y en esta mañana podemos ver, continuando la serie expositiva, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8 al 13. Saben que cuando se hace una operación, está el cirujano. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Opera. El cirujano es el que tiene el bisturí y que realiza el corte, sea la operación que tenga que hacer de mayor complejidad, por ejemplo, no está solo, necesita un equipo de trabajo, ya que el cirujano que está haciendo, por ejemplo, una cirugía de bypass cardiológico, tiene que estar con un equipo de trabajo, no trabaja solo, no puede estar atento a todo. Y uno de los principales que a veces pasa inadvertido, porque muchos miran las enfermeras, el otro que está a cargo controlando la presión arterial, controlando todos los aparatos que son el sostén de la vida. Otro es el anestesista, que es el que se encarga primeramente, en sedar o dormir al paciente. Pero hay otro que también es alguien vital que está pasando las herramientas de trabajo, que se llama como el instrumentista, que le pasan los instrumentos conforme el cirujano va pidiendo. El cirujano quizá no pueda apartar la vista de lo que está haciendo, entonces no puede estar, me voy a buscar ahí en el cajón de herramientas, a ver que no me acuerdo, no, ya el instrumentista tiene todo lo necesario, todos los instrumentos preparados, esterilizados, limpios, listos para usar cada uno en cada paso y a cada momento de la intervención quirúrgica. Y así como tiene los asistentes, el cirujano, y tiene el instrumentista, la iglesia así también tiene un equipo de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre los diáconos, porque así como Dios tiene el equipo de trabajo o los apacentadores, los encargados de ejercer el gobierno de la iglesia a través de la enseñanza, la exposición de las escrituras, a través de la oración, traer dirección, guía y tener autoridad sobre la iglesia, así también no tienen que estar solos. ¿Por qué? Porque el equipo de los pastores también requiere, la iglesia del Señor tiene otro equipo de trabajo que se ocupa de otras funciones muy importantes en la iglesia, que son los diáconos. La palabra diácono es una transliteración de una palabra griega que es diáconos, es con K. En el griego se escribe con K y nosotros se escribe con C, pero es una transliteración. ¿Qué diferencia hay? No es una traducción, sino una transliteración. ¿Qué diferencia hay? Una traducción es hablar de una palabra y traducirla a otro sistema, a otro idioma. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra, nosotros en castellano decimos bautizo, pero en el griego es baptizo, con P, baptizo, en el griego, pero nosotros vemos en el castellano, sería traducirlo literalmente, es sumergir. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión, se sumerge uno en el agua en el bautismo. Y así, ¿qué pasa? Hay otras palabras que es transliteraciones, un término, traspasarlo de un sistema escritural a otro sistema escritural, pero casi no hacerle variantes. Entonces, cuando hablamos de diácono, es una palabra que tiene que ver con el servicio, significa siervo. Significa siervo o sirviente. La raíz etimológica de la palabra diácono tiene que ver en el griego como el que levanta polvo. Y ahora vamos a ver por qué puede llegar a ser levanta polvo. El que levanta polvo, es alguien que está en el servicio. Vamos al contexto antes de ir. Capítulo 3 de 1 Timoteo. Capítulo 3, verso 8 al 13. Vamos a estar compartiendo. Hay un contexto. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le acaba de describir las características porque él tiene que establecer ancianos. O sea, no tan solo establecer, sino reconocer a los ancianos. ¿Cómo se reconoce a los ancianos? ¿Cuál debe ser el carácter? No tan solo la acción, sino tiene que tener un carácter, o sea, vivir de acuerdo al Evangelio. Una madurez espiritual, que de hecho tiene que ser reflejo de cualquier cristiano maduro. Pero los apacentadores o pastores que está en esta característica, ahora comienza a instar a Timoteo para observar el equipo de servicio, el equipo auxiliar. Este es el ministerio de misericordia, que son los diáconos, cuyo propósito primordial es sostener y auxiliar al ministerio pastoral. Ser
celosos guardianes de la verdad del Evangelio y herramientas útiles para el reino de los cielos, para asistencia, provisión material y así como la asistencia humanitaria, incluido otros deberes, por el que se hacen herramientas ellos imprescindibles que llenan la gloria de Dios al Señor si se desempeña debidamente. Vamos a ver las Escrituras porque en un momento, en un tiempo en la iglesia, ya pasado el tercer siglo, el año segundo siglo, después comienza a tener la predominancia, ¿quién? La autoridad de los ancianos, la de los obispos, que son los pastores. Y empieza a tener esa autoridad primordial, es como que el ministerio del diaconado se lo empezó a dejar de lado. Entonces, eso en realidad se empezó a recuperar después de la Reforma, cuando empezó la centralidad de la Escritura, porque era un sistema de gobierno piramidal a través de los sacerdotes, y era el sacerdocio católico, el clero romano, que ellos, ¿qué pasa? Establecieron tan solo la preeminencia del sacerdocio, de la enseñanza, de los obispos, de los pastores, de los sacerdotes. Pero se dejó de lado el ministerio de servicio. Se lo empezó a dejar y apartar de a poco y se perdió. Entonces fue un sistema de gobierno piramidal en la iglesia, jerárquico, y dejaron de lado ese ministerio. Entonces debemos encontrar, y la razón también, y muchas iglesias, más las de corte bautista después de la Reforma, después ¿qué pasó? Se recuperó a través de los reformadores, se recuperó el sentido bíblico y el sentido que es necesario que el ministerio del diaconado tenga que estar en la iglesia. Pero después hubo el otro desbalance. Mayormente las iglesias bautistas empezaron los diáconos a ejercer un cargo, un ministerio que no era el que Dios estableció en las Escrituras y comenzaron a tener un cargo de gobierno en la iglesia. Empezaron a ser como algunos, era la junta directiva de la iglesia, la junta de diáconos, la que era encargada de, por ejemplo, de que si un pastor renunciaba, dejaba el cargo, ellos salían a buscar otro pastor, contrataban, veían, y en muchos lados, más que junta de diáconos, eran junta de dictadores, porque no le gustaba el pastor que estaba y lo despedían. Empezaron a tener una preponderancia y empezaron a ejercer un rol al cual no fueron llamados, que era ejercer gobierno en la iglesia. Ese tampoco era el balance. Otros, por ejemplo, los tenían como los acetuti, ¿no? Hacen todo. Entonces pasa, llega un momento que, claro, tenés que estar involucrado en tantas acciones, en tanto ministerio, que llega un momento que los hermanos, muchos se llevó a frustrar al diácono, porque era hacer todo. Y pará un poco, ¿viste? Es como decir, bueno, mirá, tengo que hacer todo. Entonces, ¿cuál es el tema? Entender el equilibrio y la razón y el llamado que Dios le dio al ministerio del diácono. Entender la función del diácono, entender la relación que tienen los diáconos en la iglesia del Señor y ver en la Escritura cómo Dios opera y Dios transforma las vidas. Entonces comenzar a ver en las Escrituras las características y vamos a ver primero que los diáconos tienen una función. Bíblicamente, dice Strauss, Alexander Strauss, la función de los diáconos son funcionarios, siervos de la iglesia, que es satisfacer las necesidades materiales y prácticas de las personas. Esta actividad exige la administración de fondos de la iglesia. Como los primeros cristianos no tenían edificios para mantener, los primeros diáconos eran primordialmente ayudadores de las personas y también administradores de las obras caritativas de la iglesia. Eran ministros de misericordia. Básicamente eso era. Después, obviamente, la iglesia fue evolucionando, la teología evolucionó, y quizás sus ocupaciones también se acrecentaron, pero en este tiempo vamos a ver qué es justamente lo que tienen que hacer. Leemos la palabra de Dios, capítulo 3, verso 8, primera carta a Timoteo. Termina hablando, en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito en lazo del diablo, hablando de los pastores. Y acá dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernan bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe
que es en Cristo Jesús. Yo puse como títulos para separar el título del sermón que está hablando un servicio que honra el Evangelio, y lo que apunto a demostrar en el subtítulo, el funcionamiento ordenado de la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos recuperar. Hoy nosotros, la iglesia, esta iglesia, en este momento cuenta con un pastor, pero no hay diáconos. Y lo que debemos bíblicamente apuntar y orar para que el Señor provea, no solo que Dios traiga y nosotros tenemos que evangelizar y ser instrumento de Dios para que más personas vengan a la salvación, pero que también, y esto es proyectar al futuro, que Dios levante más pastores, pero que también levante el ministerio del diaconado, que Dios levante diáconos, porque si no, la iglesia no funciona. ¿Qué es lo que nos debe centrar a nosotros? 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Señor es la casa de Dios, columna y baluarte del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo podemos ser columna y baluarte de la verdad? Vivir en la verdad. Es simple. Y debemos entender que puede haber un funcionamiento, pero el proyecto, o sea, el diseño divino, tiene que haber pluralidad de pastores, o sea, varios ancianos en la congregación. No es el diseño de Dios el cacique, dueño de la iglesia. Los pastores no son los dueños de la iglesia, son administradores del reino de Dios, y lo que tiene que hacerse es el ministerio pastoral, debe hacerse a través de varios pastores. Y también debe buscarse el ministerio del diaconado, personas de servicio. Es necesario. La iglesia está funcionando, digamos, con una rueda, en vez de como una bicicleta con la rueda pinchada. Entonces necesitamos que en su gracia debemos recuperar esa visión bíblica de lo que es la iglesia del Señor. Vamos a poner como primer punto, ¿qué son los diáconos? Eso vamos a ver el versículo 8, luego lo dividí, los requisitos para los diáconos, versos 8 al 10, el punto 3, versos 11 y 12, la familia del diácono, y como vemos en el último punto, la honra del servicio en el versículo 13. Jesús dejó bien establecido, como dice acá en el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta. Fíjense que son características muy parecidas a los pastores. Muy parecidas a los pastores. De hecho, termina diciendo que los que ejerzan bien, que ejerzan el diaconado, si son hallados irreprensibles. Tiene mucha similitud a lo que es el pastorado, ¿no? Las características de los ancianos. ¿Por qué? Porque apuntan a que sea un creyente maduro también en la fe, que tenga un carácter, no es tan solo la disposición. Jesús dejó bien claro y establecido que el liderazgo es servicio. No es para tomar un liderazgo porque yo voy a mandar. No. Aún en la casa, los padres no están, no son los, si bien son jefes de familia, pero como quienes guían, no tan solo para decir, acá mando yo, se hace lo que yo digo y punto, no discuta a nadie. No, es un liderazgo amoroso que trae guía, que trae cuidado, provisión, defensa, sustento, trae seguridad. Entonces es un liderazgo desde el servicio. Así también entender que Jesús dejó claro que el liderazgo es servicio. En la iglesia, que es del Señor, dicho sea de paso, Él la compró con su preciosa sangre. La iglesia es creación de Dios, fue su idea, su creación. Los que lideran son personas que sirven, y en el sentido técnico de la palabra diácono encierra esta verdad. La palabra diácono significa ser servidor o sirviente. Entonces, como dije anteriormente, es una persona que técnicamente todos somos siervos de Dios. Todos los que servimos a Dios, todos somos diáconos, en el sentido técnico. Los pastores son líderes que sirven, todos servimos a Dios. El que estará en el diaconado sirve a Dios. Pero otros que sirven ayudando a su ministerio, otros que sirven a Dios predicando el evangelio o evangelizando, están sirviendo a Dios. Vivimos para Dios. Todo el que sirve a Dios, técnicamente somos diáconos. Podemos ver en la Escritura. Es más, ¿cuál sería entender más o menos la figura del diácono? ¿Cuál sería? Porque encima hay que estudiar bastante, porque hay poco que diga estrictamente diácono, hay poco material sobre el ministerio de diácono, porque es algo que está medio entre las sombras. Es como que muchos años se lo dejó bajo el polvo ese ministerio y se escribió poco. Sí se escribe mucho sobre
sobre pastores, sí se escribe mucho sobre evangelistas, misioneros, pero el diaconado es como que quedó ahí, en el ropero, ¿no? Entonces entender, recuperar esa visión bíblica del ministerio de misericordia y colaboración es fundamental para la iglesia. La mejor figura para observar a un diácono, para tener la imagen de un diácono, es el mozo que está sirviendo la mesa. ¿Vieron? Por ahí puede ser que levanta polvo por ir y venir. Digamos, el mozo, ¿qué hace? Primero ofrece la comida, después sirve la comida, viene, lleva, cobra, saca la cuenta. Entonces todo ese trabajo, esa corrida es del mozo. Bueno, el diácono, para tener esa figura, la mejor observación es eso, el mozo que está sirviendo las mesas. Por otro lado, vamos a ver, en la Biblia es bastante más común de lo que nosotros pensamos la palabra diácono. Muchas veces pensamos que solamente está en pocas veces. Acá cuando habla de diácono, alguna diaconisa por ahí, en el libro de los Hechos, en Romanos habla de Febe, diaconisa, pero en realidad no es así. Del griego, la traducción correcta de diácono es servicio. Por ejemplo, vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 9. Estamos en el lugar de las bodas de Caná, el primer milagro del Señor. Cuando está haciendo vino, viene el maestresala y le dice en el verso 9, el encargado de la fiesta, digamos, dice así: cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice, llamó al esposo. ¿Dónde puede ser que está la palabra? ¿Sabe que la palabra donde dice sirviente, sabe lo que es en el griego literalmente? Diácono. La palabra es diácono. Entonces, ¿qué pasa? Sabían los sirvientes. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 39. Lucas 4, 39. Dice la Escritura: e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Estamos hablando cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ora por ella, le impone las manos, y la fiebre se va de ella, inmediatamente se levantaba y le servía. ¿Qué palabra en el griego es? Diaconeo. Es diaconeo, es la acción de servir. No está diciendo servidor, es diaconeo, es la acción de servir. Inmediatamente les servía, la palabra es diaconeo. Y por ejemplo, un ejemplo máximo en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 44-45. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. La palabra siervo, ¿saben cuál es? Diácono. Y el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida a muchos, al rescate por muchos. La palabra ser servido tiene que ver con diáconos. Dicho de alguna manera, Él no vino para ser diaconado, sino vino para diaconar. Esa sería la terminología. Estamos hablando de la palabra diácono que aparece. Y ser ministro, muchas veces donde aparece la Escritura, que muchos dicen ministro. Oh. Bueno, la palabra ministro, sin hacer descrédito ni demérito de eso, pero la Escritura, 1 Corintios 12, 5, dice el apóstol Pablo en esto, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de ministerios. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué puede ser? La palabra es diaconía. Tiene la raíz etimológica que tiene que ver con el servicio. El diácono, cuando hablamos de ministerios, es diaconía. Son capacidades que Dios da para que le sirvamos. ¿Pero qué? Dones de servicio. Diversidad de ministerios. Fantástico, es diaconía. Tiene que ver con el servicio. Por eso, en el sentido general, todos somos sirvientes del Señor. Pero en este pasaje, especialmente, lo que estamos hablando acá en Timoteo, hay una diferencia. Una cosa es el sentido general de ser siervos de Dios, ser sirvientes, ser diáconos. Jesús mismo es el diácono de Dios. Cuando Isaías lo levanta y lo presenta como el siervo sufriente en Isaías 53.
Lo presenta, es el canto del siervo, cuando presenta como el sirviente delante de Dios. Del hebreo, traducido al griego, es diácono. Entonces, para que podamos tener esa comprensión, pero nosotros debemos ser guiados ¿por qué? No por las costumbres, no por la cuestión de la costumbre religiosa, sino a través de las escrituras, ir recuperando nosotros como iglesia la visión de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Este es el texto central de la primera carta a Timoteo y sobre todo donde gira. El contexto, ¿por qué? Porque hay falsas enseñanzas, hay falsos maestros. Entonces, Timoteo debe parar esa falsedad enseñando la verdad, pero a su vez establecer el liderazgo de la iglesia a través de otros ancianos. Tenía que disciplinar a otros ancianos. No era fácil, porque era decirle a este anciano, no, vos no, bájate, vos dejá de enseñar, lo que está enseñando es mentira, agarrá y callate la boca. Tenía que ser eso. Y establecer nuevos liderazgos, pero también debía establecer los liderazgos de servicio. Ahora, una de las cosas que como esto no es inventiva humana, porque es la enseñanza del Señor, desde la eternidad Él designó un orden de la misma y no se puede alterar el orden. Ay, no, porque no es cool. Hoy en día, bueno, diácono por ahí, es un servicio que está fuera de moda. Entonces, no, hermano. Debemos recuperar el sentido del ministerio del diaconado. Es una gran bendición y caminamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál puede ser el origen? Si bien el libro de los Hechos no es un libro prescriptivo para la iglesia, porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Por eso no podemos tomarlo. Si bien hay doctrina en el libro de los Hechos, pero no es un libro prescriptivo, como las cartas, las epístolas. La iglesia, ¿por qué se mueve? Por las epístolas. Las epístolas pastorales, las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, ¿qué tienen que ver esa relevancia? Porque es la voluntad de Dios para la iglesia, cómo nos movemos, cómo se organiza. Y si hay una carta bien eclesiológica, es 1 Timoteo. Son epístolas pastorales, son epístolas que enseñan la eclesiología, o sea, el estudio de la iglesia. Pero en Hechos 6 podemos ver, si bien no es prescriptivo, pero la iglesia, acordémonos, estaba recién nacida. Estamos hablando del año 30, 33 después de Cristo. En un momento crece la multitud de 120 a 3.000 y después de 3.000 vienen otros 5.000 más. O sea, más de 8.000 personas que eran la congregación en un lapso de un mes. ¿Cuál es el tema? Pablo le escribe a Timoteo ya 30 años después de ese hecho. Pero acá, si bien no es prescriptivo, pero podemos ver un prototipo, podemos ver el origen y podemos ver un patrón. Porque en Hechos capítulo 6, verso 1 al 7, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejésemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Wow, Dios estaba multiplicando, pero hubo necesidades que cubrir. ¿Por qué? Vemos este indicio que habla de los que debían servir a la mesa, los diáconos. ¿Por qué hubo una necesidad? Bueno, porque es el ministerio auxiliar, una de las cosas. Que en esa congregación, los apóstoles que tomaron decisiones inspirados por el Espíritu Santo de Dios, no cometieron errores. ¿Qué pasa? Ellos tenían las prioridades bien marcadas. Tenían divinamente señaladas. Los apóstoles, igualmente a los obispos, a los obispos también actuales, tienen cuál es la parte troncal, digamos, la raíz o lo más importante del ministerio pastoral, del ministerio del obispado, el sobreveedor. ¿Cuál es?
la oración y la palabra. Los apóstoles no podían dejar el ministerio de la palabra y la oración. Ah, claro, porque ellos se creen. Imagínense atender a 8.000 personas, entre 12, nada más. Llegó un momento que no podían hacerlo y a su vez tenían que dedicar tiempo a la oración y tenían que dedicarse a la predicación y a la enseñanza. ¿Cómo hacían? Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, cuando hubo un problema, ¿por qué? Había muchos que eran judíos que habían venido para esa época, que eran las fiestas de Pentecostés. Había muchos que eran judíos de sangre, pero nacidos en otro lugar, en Egipto, en Galacia, en todos otros lados. ¿Y qué pasa? Cuando vinieron, dice que había esa controversia entre la viuda de los griegos con la de los judíos. Claro, culturalmente quizá, lo otro decía también, vos sos judío de sangre, pero yo soy hebreo pura cepa. Y por ahí había un problema con la atención a las viudas. ¿Cuál era la forma? Bueno, esa iglesia recién nacida tomaba la forma, lo que dictaba la ley para el sustento de huérfanos y viudas. La gente necesitada, ¿y cómo era? Se daba una canasta por día donde se repartía alimentos, donde se ponía cereales, donde se ponía pan y donde se ponía alguna fruta y verdura, y eso se daba por día. Después había otra canasta que se daba una vez a la semana, que se daban 14 comidas, o sea, una comida para cada día de la semana. Se solucionaba el tema del almuerzo y de la cena. Eran obras de caridad, obras para sostener al huérfano y la viuda, porque la ley establecía eso. ¿Qué pasa? Hubo ese desorden y tuvieron que levantar personas para hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿cuál era el compromiso que tenían los apóstoles? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejésemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era porque era una élite. Ay, no, yo tengo que hacer esto, no me voy a ensuciar las manos y contacto con los pobres, guácala. No, lo que es el orden de prioridades que tenían. Porque ellos tenían el peso de estar enseñando y proclamando el Evangelio. ¿Cuál es el sentido? No está diciendo, no es justo, no porque sea una injusticia. La traducción más del griego tiene que ver, no es bueno, no es agradable, o sea, la prioridad es otra. No está diciendo que es injusto, que es pecaminoso para un apóstol o para un pastor estar haciendo esa labor, no. Está hablando de las prioridades, lo que tiene que ver en ese sentido. Y en el verso 4 hablan una cuestión resuelta. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Persistir, esa era la razón del ministerio apostólico. Y así también es el ministerio de los que están encargados de predicar y enseñar en la iglesia, del ministerio de los obispos o de los ancianos de la iglesia. Esa es la prioridad. De persistir habla de una fidelidad firme y resuelta a una cierta acción. Dice Robert y Julia Banks hicieron un estudio y dice: la sobrecarga de programas, el activismo atenta contra los cristianos y los pastores deben ajustar sus agendas a sus prioridades espirituales de oración y las escrituras. Muchas veces pasa que pastores están sobrecargados de actividad, sobrecargados de ir y venir, no solo orar, leer la palabra, visitar, aconsejar, discipular, venir, destapar el baño, arreglar. No quiere decir que no se pueda hacer. Yo he hecho algunos trabajos eléctricos acá. O sea, no es el tema eso, sino a veces lo he podido hacer y no había otro, pero llega un momento que estar sobrecargado de actividad te distrae. Y es una gran pérdida y un gran problema cuando los ancianos no pueden dedicar tiempo al estudio de la palabra y a la oración. ¿Cómo se puede aconsejar? ¿Cómo se puede alimentar a la iglesia del Señor si uno mismo no está alimentado espiritualmente? Está débil. Un púlpito sin oración es una gran pérdida también. Cuando los corazones son cambiados y transformados, no es por la acción del ser humano, pero sí uno debe estar orado y estudiado la Escritura, saber qué es lo que vas a dar, con la conciencia también de que Dios va a pedir cuenta en ese sentido, por eso no estar sobrecargado. Y ahí entonces podemos ver que comenzó un ministerio auxiliar de los obispos o pastores actuales, quienes, una de las cosas, tienen en un cierto sentido de ver que tienen el ver en este sentido los pastores de dirigir y enseñar y supervisar a la grey. Los pastores, los ancianos tienen el deber de dirigir, de enseñar y supervisar a la grey del Señor, pero hay otros que se deben ocupar de esas labores de misericordia. Vemos el punto 2, y ahí nos vamos a Timoteo, habla de requisitos para los diáconos. Hay que hacer un examen, también es el escáner
de Dios para ver, porque no se puede poner a cualquiera tampoco. No, pero fíjense que hay una cosa que se diferencia del anciano en la iglesia. No está obligado a ser apto para enseñar. O sea, no tiene que ser apto para enseñar. Entonces eso lo excluye, quizás no tiene el peso y la responsabilidad de Dios de tener que estar enseñando, de tener que estar en la consejería, muchas veces no tener que estar predicando. No les es dado de Dios eso, pero no por eso exonera que tenga una calidad de vida espiritual y una calidad espiritual que sea igual a los ancianos, que es igual a cualquier cristiano maduro. Los diáconos, ¿por qué esto? Tienen una posición oficial de autoridad. Acá estamos hablando no en el sentido general, sino que Pablo le está hablando a Timoteo al diaconado como una posición oficial en la iglesia. O sea, es un ministerio oficial. Así como está el ministerio de ancianos, está el ministerio de diáconos. Son dos ministerios oficiales en las escrituras que están en la iglesia. Esto es el contexto de la iglesia local. También vemos en este sentido que esta posición oficial es una posición oficial de autoridad. A ellos también tienen autoridad en la iglesia. Un diácono no es tan solo el chepibe que tiene que venir a limpiar. No. El diácono tiene una posición de autoridad oficial en la iglesia en estrecha asociación con los obispos o los ancianos. Pero ojo, no tiene la misma escala de autoridad. ¿Por qué? Porque según las escrituras, los que tienen que gobernar en la iglesia son los ancianos. Ellos tienen un grado de autoridad, pero subordinado a la autoridad de los ancianos o pastores. Pero ellos sí tienen un reconocimiento, tienen autoridad de liderar en la iglesia. Es una posición de confianza, de respeto que se debe tener a un diácono. Primero, respetarlo como hermano en Cristo y un hermano mayor en la fe, en el sentido de su madurez. Es una persona digna de confianza. Pero también acá vemos que, como veíamos antes, ese rol de autoridad se trastocó, por un tiempo desapareció y por otro lado ocupaban un rol que no era el que Dios los llamó, que ponían y sacaban pastores o mandaban todo. Ellos eran el ministerio de autoridad en la iglesia. Bueno, ese no es el reconocimiento bíblico. Podemos ir y recuperar esa voluntad del Señor a través de la Escritura, que no solo estos hombres, no solo ayudan en una forma privada o individual a otros, algo que todo hombre y mujer cristiana deben hacer, sino que se orientan y dirigen, ellos orientan y dirigen todo el ministerio del bienestar en la iglesia. Toman decisiones que afectan a toda la iglesia y son los administradores oficiales de los ministerios de misericordia. Ellos administran, por eso también tenían que administrar dinero. Cuando habla en el libro de los Hechos que no podemos estar aquellos que sirvan a la mesa, no está hablando en el sentido de la mesa, tan solo la mesa que se sienta a comer. Cuando hablaba de la mesa en el sentido, ¿se acuerdan que en la iglesia primitiva las personas muchas vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles, los traían ahí y ellos tenían que salir a comprar las cosas para dar alimentación en ese momento? Entonces no podían hacerse cargo de todo eso, entonces tenían que buscaron a 7 varones para que se hagan cargo y responsables de la administración de ese dinero para las obras de misericordia. Entonces, una de las cosas, como dice Strauch, es una autoridad subordinada a la autoridad de ancianos. Strauch nos dice esto, de que el Ministerio de Bienestar, ellos son los representantes oficiales del Ministerio de Bienestar en la iglesia y todas sus decisiones afectan a la iglesia. Ellos dirigen, encomiendan a la iglesia, para eso es ayudar a huérfanos, a viudas, a ayudar a los necesitados y atender las demandas del reino. No tan solo son, como algunos los han reducido, simples conserjes, encargados de la limpieza de la iglesia, si hay que pintar, y bueno, no es un conserje, es un ministerio de servicio y de honra, que puede incluir también el mantenimiento edilicio. Ahora vemos también, es un liderazgo distinto, subordinado al gobierno de ancianos, pero es un liderazgo distinto. Por eso también nos habla, como tiene esa posición de autoridad, por eso habla la palabra a los diáconos, así mismo de ser honestos. Honestos habla de que el filtro no es su actividad o su capacidad o su ánimo, sino su carácter. ¿Cómo debemos observar a un diácono o futuro diácono? La iglesia debe observar a ver cómo es esta persona en su proceder. ¿Es honesto? Quiere decir, es alguien veraz. ¿Qué es lo que se observa? Es su andar en Cristo. Alguien muy dispuesto,
con muchas pilas. Mira, vos a esta persona le das, lo que le des lo arregla. Lo que le des lo arregla, lo pinta, lo deja excelente, lo mandás a hacer lo que sea, te compra lo mejor para ellos. Es una persona muy dedicada, pero tiene fallas en su carácter, no puede ser diácono. Principalmente si no es honesto, porque el no ser honesto, si tienen que en un momento manejar dinero, es un problema. Es como por ahí una vez me comentaron, esa persona sí trabaja, pero mejor no dejarla sola. Porque puede ser que quedan cosas pegadas. Hay que tener cuidado, tiene que ser una persona honesta. Así como el pastor también tiene que ser honesto, el diácono también tiene que ser honesto. Una persona íntegra. Si tiene falla en su carácter, tiene que ser en este sentido serios, honestos, sin doblez. Una persona honesta es una persona seria. ¿Qué significa seria? No que no tenga sentido del humor, sino que está hablando de una persona que en su mente no están distraídos en pavadas, no están distraídos en las tonteras, no está haciendo en todo momento, hay lugar para hacer chistes y buenos comentarios, pero no en todo momento está así, tiene una mente clara. Hay un momento que puede divertirse, mirar una película, contar un chiste, escuchar chistes, depende de qué chistes, gloria al Señor. Pero en su mente no están distraídos o no son superficiales, son íntegros, es una vida acorde al Evangelio. Es alguien responsable, digno de confianza. Así como hablamos del liderazgo de los ancianos, ¿qué hablamos de ser digno? O sea, habla de la responsabilidad. Es lo que marca, y así como un padre de familia. Un muchacho de hoy, de 20 años, me dice que se quiere casar, tengo que ver cómo es. No me importa tanto la edad, 20, 22 años, pero un nene. Es porque lamentablemente esta sociedad corrupta, hundida en tinieblas, ha llevado a la adolescencia casi hasta los 40 años. El eterno adolescente. Pero bíblicamente una persona madura puede tener 22 años, 23, 20 años, pero ¿cómo ves su madurez? Es alguien capaz de hacerse responsable de cuidar a otra persona. O sea, yo me quiero casar, perfecto, ¿con qué vas a mantener? Yo tengo este trabajo, estoy haciendo esto, soy emprendedor, me voy a conseguir esto, alquilamos por un tiempo, pero yo estoy viendo para tener nuestra casa. Pero es una persona con capacidad, no tanto la edad cronológica, sino la capacidad de hacerse responsable de alguien. Y más cuando vengan hijos. Una persona, un padre presente, es un padre que se hace responsable. Eso es la identificación con la madurez. Y me gusta mucho ese término. Aquel anhelo obispado, buena cosa que sea. Bueno, aquí, ¿cómo se ve el candidato a pastor? Alguien digno de confianza, que sepa que se puede hacer responsable. ¿Cómo se lo ve? Si se hace responsable de su familia. Acá en este caso es lo mismo. Si es una persona, dice también, sin doblez. Como dice acá, ¿no? Que sean honestos, sin doblez. Una de las cosas de una persona íntegra, viva, conforme al Evangelio, es responsable, es digna de ¿qué? De confianza. Y sin doblez, porque es serio también su forma de pensar. No tiene un doble discurso. Es decir, a alguien una cosa y cuando habla con otra persona le dice otra totalmente distinta respecto al mismo tema. No está en el chusmerío. Cuando estamos hablando de chusmear o de chismear, como en algunos lados pueden decir, que es una falsa noticia, con el único propósito de desacreditar y destruir el carácter de otra persona. Por supuesto, bajo el disfraz religioso de, no, pero yo te lo cuento para orar, hermano. Mentira, tiraste una noticia y ni siquiera lo chequeaste, ni averiguaste. ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿Y qué sabes? Por otro lado, no dice eso, y por otro lado también, que no está en el chusmerío, no se maneja por el temor al hombre. ¿Cómo se maneja el temor al hombre? Muchas veces la Biblia habla de la lengua lisonjera. De hecho, el Salmo dice, líbrame la lengua lisonjera. ¿Qué es la lisonja? Es una alabanza falsa. Qué grande que sos vos, la verdad que sos un tipazo bárbaro. La verdad que en Cristo, hermana, yo la verdad te veo una hermana sierva de Dios. Adelante. Y por atrás, ¿qué va a ser esta? Ni siquiera ni hora esta. Mirá cómo se viste. ¿Qué va a ser sierva de Dios? Por atrás, pero adelante le tiraste todas las flores. Eso es ser hipócrita. Es una alabanza. Esa lengua lisonjera, digamos, vamos a hacerlo bien argentino, es una chupada de medias. La lengua lisonjera casi es como decir a una persona, decirle de frente lo que no se lo decís por la espalda. Y hablar de esa persona a espalda lo que no se lo decís de frente.
¿Cómo se corta el chusmerío? Ah, vos tenés problema con fulano. Sí, bueno, vamos a hablar con él, así lo solucionás. No, vamos a hablar con esa. ¿Cómo cortamos con el chusmerío? ¿Que eso trae terribles dolores de cabeza a la iglesia? Vamos a hablar con la persona. Vamos a hablar, yo voy personalmente como testigo. ¿Vos dijiste esto? Aquel que no quiere arreglar, solo quiere tirar eso, se tiene que empezar a callar la boca. Porque el problema está cuando se le da oído. Y estas personas no tienen que tener doblez. No tendrían que decir, oh sí, hoy yo voy a estar a tal lado, ahí está hermano, contá conmigo hermano. Y va a tal hora y no fue. No, vos sabés que se me complicó, me dormí, me pasó. No estás mostrando ser digno de confianza. Te puede pasar que se te pinchó la rueda, siempre hay imponderables. Pero que no sea un estilo de vida que decís una cosa y después el otro día otra. Porque ¿qué es lo que se exhibe? Como decía Marx, no Karl Marx, otro Marx, que decía lo siguiente: aquí tengo mis principios y si no te gustan tengo otros. Debe ser una persona digna de confianza. Y un diácono no puede permanecer en esa conducta. ¿Por qué no genera confianza? Es decir, este loco es más falso que moneda de cobre. No tiene conducta, no tiene responsabilidad. No puedes ponerlo en un ministerio de tal peso y autoridad en medio de la congregación. Por otro lado dice, no dado el mucho vino, así como el pastor. No debe ser dado el vino, no dado el mucho vino. ¿Qué está hablando? Que no sea esclavo del vino. La borrachera o cualquier tipo de adicción. No podemos estar nosotros siendo en este sentido, siendo esclavos. Este tema es común tanto para los obispos, los diáconos, es el abuso del alcohol, ser dominado por esta adicción. Cualquiera que ande en eso, la mente que estará perturbada para tomar decisiones y vivir un estilo de vida transparente delante de Dios y los hombres. Debe ser alguien con dominio propio. No está diciendo que no se tome, se está diciendo que tomes con moderación. Si tenés que manejar, no tomes. Tenés que tener dominio propio. No, pero acá la cena, la fiesta, ¿tenés que manejar? No. Y tenés dominio propio. A mí a veces me han invitado a almorzar. Yo, para que sepan, su pastor, sí, en las comidas normalmente tomo un poco de vino o cerveza según la ocasión. Pero a veces yo me han invitado acá a Gesell y no tomo nada porque tengo que manejar. Tiene que estar mi mente lúcida. Y por otro lado también, por si acaso, para el control de la ruta, y me hacen un control de alcohol, ¿cómo queda el Hijo de Dios? ¿Cómo honramos el Evangelio? Que te saquen el auto por haber tomado. Fue un vasito, bueno, la ley es así, no tenés que tener nada, bueno, nada, será. Y si está en una fiesta, tomá con moderación, no para ya descontrolarte la mente, quedar embotado y quedar ebrio, no. Tu mente tiene que estar clara, entonces no te tiene que dominar. Si hay, se toma, y si no, no importa. Se toma agua, ¿cuál es el problema? Entendamos que no ser en ese sentido. Y también, no codicioso ganancias deshonestas. Una persona mezquina con el dinero de la congregación, deseoso de hacer negocios espurios. Alguien sin escrúpulos para hacer dinero muestra una falta de dominio propio y amor al dinero. El diácono que maneje dinero no debe tener debe tener la misma visión que el anciano y la misma visión que la iglesia. El dinero es para la extensión del reino de los cielos, como dice el Señor, y por todo el mundo es predicar. Enseñen todas las cosas que yo os he dicho. ¿Cómo se hace? Algunas se hacen con oración, se hacen con estudio de la palabra, pero hay cosas que se tienen que hacer con dinero. Un viaje, abrir una nueva obra, sostener a otros, lleva dinero. Sostenimiento de misioneros. Sostenimiento de los ministerios en la iglesia local también. Entonces debemos comprender que no puede estar una persona avara, amadora del dinero y sin escrúpulos, porque está dispuesta a hacer cualquier negocio, aunque sea, digamos, por abajo de la mesa, acepta coima o está dispuesto a coimear. El otro día me pasó a mí, no me había dado cuenta honestamente, y tenía registro vencido hacía como 3 meses. Yo estaba creído que era en el mes de diciembre. Daba la mano derecha que era el mes de diciembre. Dice, no, ¿se le cuento algo? Sí, le muestro el seguro, todo. Sí. Mire, tiene registro vencido. ¿Cómo vencido? Sí, un cartel así. Yo se me puse la idea. Había vencido en agosto. Bueno, proceda, le digo, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios pude conseguir, Dios proveyó, tengo un compañero de trabajo, un amigo mío que bueno, vino, nos llevó en el auto, pero si no, no podíamos volver con el auto, me secuestraron el auto. No podía volver manejando.
Pero tuve que aguantarme, pagué la multa y tengo que reiniciar todo el trámite. Pero ¿cuál es el sentido? Otro, ¿qué podría ser? Bueno, mira, te doy tanto y ya está. Arreglamos, acá no pasó nada. Si uno ve a un creyente así, dispuesto a dar coimas, sobornos, no es digno de confianza. No se puede hacer eso. Aunque la situación te lleva, no, tenés otra. No. Punto. El diseño es de Dios, no es del ser humano. Por otro lado también, el diácono, como dice el verso 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? El diácono debe conocer las doctrinas del Evangelio. El misterio de la fe son las verdades que estaban ocultas, pero que ahora se conocen. Tiene que ver con la revelación de todo el Nuevo Testamento. Tiene que ver con el misterio de la encarnación de Cristo, su vida santa, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y su segunda venida. En definitiva, estas son verdades fundamentales y básicas de la fe cristiana. Un diácono debe conocer las Escrituras. Si bien no está llamado a ser apto para enseñar, pero debe señalar dónde está la verdad. Por ahí está ayudando a una anciana y por ahí le va a dar una mano, a darle una asistencia, a llevar alguna ropa, a ayudarle con un poquito de mercadería, o por ahí justo se rompió la canilla y le está cambiando el cuerito, porque justo bueno, está ahí charlando y la mano, no, mire, yo no sé por qué Dios me trata de esta manera, y yo, bueno, cómo Dios me trata así esto, y entonces uno puede señalar a la Escritura, mire, lo que Dios dice en su palabra, que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Y vos podés estar así, pero sabés que podés tener gozo en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tener conocimiento no tiene que ser apto para enseñar, pero sí puede señalar la verdad. En definitiva, es feliz el diácono que tiene una conciencia que no lo acusa de desconocer los principios de la Escritura. Una vida que se esfuerza a vivir de acuerdo a estas verdades. Una conciencia moral estimulada por la Escritura y el obrar del Espíritu Santo. Si bien no está llamado a predicar y enseñar, pero hay unas situaciones en que debe saber señalar la verdad de la Escritura. O sea, no puede ser una persona que no conozca la doctrina, porque su vida no se puede despegar de la doctrina. ¿Cómo debe vivir un creyente? Tenés que conocer la palabra de Dios para eso. Tenés que conocer a través de qué, reunirte periódicamente. Un miembro de la iglesia se reúne periódicamente en la iglesia, es alimentado a través de escuchar la palabra predicada, pero también medita las Escrituras en su casa y busca la palabra del Señor, es nutrido de la palabra de Dios y vive. Por eso no puede ser separado la doctrina de la vida de la persona. Por eso es guardar con limpia conciencia, de que te agarre uno, no, ¿y qué significa esto? Mirá, tengo este problema y no saber qué decir. Y yo qué sé. Y después te empieza la culpa. ¿Cómo puede ser que yo no le sepa decir esto? Bueno, un diácono debe conocer la verdad. También dice ser puesto a prueba. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerza el diaconado si son irreprensibles. Está hablando en este sentido, el diácono debe ser examinado en una forma ordenada y cuidadosa. Debe tomarse tiempo antes que la iglesia reconozca y elija al diácono. El examen se da de acuerdo a los requisitos ya mencionados, aunque no está establecido de la manera como. Es como que cada iglesia debe decidir cómo. Algunos le encargan trabajos, a ver cómo responde, si ven solicitud, si ven ánimo para venir, para trabajar, para colaborar. Está ahí, sí hermano, cuente conmigo, o no, siempre tiene algo que hacer. Porque otro, Dios no me usa. Bueno, vení, hay que hacer esto. Bueno. Cuando llega, no tuve tiempo, y por mi trabajo, vos viste, no puedo, me olvidé, y no puedo. No, listo. Ya sabés que no se puede contar con esa persona. No puede tomar el rol de diácono. No quiere decir que no pueda hacer nada o servir en una área, pero darle un lugar de responsabilidad, un lugar visible de autoridad y parte de autoridad en la iglesia, no. Por eso el escáner es la palabra de Dios, los requisitos, los aquí mencioné anteriormente. Y la iglesia debe ponerse de acuerdo para ver cómo debe reaccionar. En oración también. Porque acá Pablo también le dice a Timoteo, no impongas con ligereza tus manos. Porque también hay la imposición de manos, que eso es como una demostración y testimonio de autoridad, de respaldo. Se imponen las manos sobre los diáconos cuando son reconocidos en medio de la iglesia. Pero Pablo le decía a Timoteo en otra carta, no impongas con ligereza, o sea, no seas rápido, presuroso, porque tenés que ver todavía. Si el diácono o el pastor
tiene los requisitos, cumple con los requisitos, si no, no, déjalo ahí, todavía, no importa. Este sentido no es un currículum, es observar su estilo de vida, no un currículum que viene, presento, yo me porto así, ya está, no, es observar el estilo de vida. Esto es como, cuando habla de ser puesto a prueba, es como cuando uno está probando los metales, se los mete en el horno a ver la calidad del metal. Esto es lo mismo. Si pasan la prueba, así como los obispos son irreprensibles, que no haya nada de qué apresarlos, que no puedan ser desacreditados, que tengan una vida piadosa, no perfecta, pero sí perfectible. El diácono necesita, ¿qué cosa? Trabajo. ¿Cómo? El diaconado o el diácono ve una necesidad y la atiende. No pregunta al pastor. Se junta por ahí con otros, se moviliza, actúa en ayuda de viudas, de ancianas, visitación de personas, hay que ver a alguien que está enfermo, tratar de asistirlo, todas esas cuestiones de reunimos, unos mangos, nos pregunta, a ver, pastor, ¿qué hago? No, el diácono ya actúa. Alguien que tiene el don de servicio, es alguien que ve una necesidad y ya está, discierne, ve que hay una necesidad, va. A veces también tiene que aconsejar. Pero lo hace una persona honesta y transparente y es una persona que no busca rédito. Como yo ahora estoy aconsejando, yo soy candidato a pastor. Entendamos que el diácono no es el trampolín para ser pastor. El diácono es el diácono. En algunos casos puede ser que hayan tomado el diaconado en la iglesia, sea ministerio de diácono, pero Dios los haya llamado al ministerio pastoral. En algunos casos se da. Matías Albacini, Iglesia Bautista Misionera en Santa Teresita. Él, en su iglesia madre en Carapachay, él era diácono, pero después Dios lo llamó al ministerio pastoral y hoy está pastoreando en Santa Teresita. Pero no todos los casos. O sea, el diácono no es como en algunos lados se mira, es el trampolín. Primero diácono y después es el salto del pastorado. No, el diácono es el diácono. Aquel que toma el diaconado ya resigna, no va a ser pastor. Porque Dios no lo llamó para eso. La función es que Dios te apruebe para algo y que Dios te llame a que hagas, no lo que uno quiere hacer. Una de las cosas que no pide ayuda, sino que se enfoca y atiende. Por eso el Señor dice lo siguiente. Tareas varias que tenemos. Juan 3:17 nos dice, primera carta de Juan 3:17, manifestando el amor a los hermanos, manifestando amor y misericordia. Dice la Escritura, primera carta de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si viendo que tiene necesidad y cerrás tu corazón con él, ¿de dónde sacás que Dios, el amor de Dios está en tu vida? ¿De dónde te lo inventaste? Si ves, pero el que tiene bienes de este mundo, está hablando cosas materiales. Ay, no, hermano, yo tengo mucha riqueza espiritual. A ver, ¿tenés algo de dinero? ¿Tenés mercadería? ¿Viene de este mundo? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Un diácono, y todo creyente debe ser así, pero el diácono está en una función oficial, practica eso. También hace tarea de mantenimiento edilicio, sostenimiento de ministerios y demás, como administración. En definitiva, también vemos la familia del diácono. Y acá vamos a entrar en un mensaje controversial un poco, porque vemos, por ejemplo, la traducción, por ejemplo, Romanos 16:1, que habla de Febe. Cuando Pablo empieza el saludo para despedirse la carta a los romanos, dice, reciban a Febe. Febe era una hermana que llevaba una carta, era muy importante, de confianza, y dice, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Bueno, para esa época, cuando escribió Pablo, la palabra diaconisa no existía. La palabra en el original griego es diáconos, porque no tenía, digamos, salvo que tenga un artículo, no tenía la connotación de ser masculino o femenino. La palabra diaconisa se acuñó después, como 200 años después. Por eso se tradujo diaconisa. Pero no hay un argumento para decir que Febe era diaconisa de la iglesia en un sentido oficial. Mas sí todo el sentido que habla era una servidora fiel. ¿Por qué? Porque dice en el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces podemos ver acá
que las mujeres, asimismo las mujeres, la palabra griega para mujer ahí es guneikas. Es una palabra, es un sustantivo. ¿Y qué pasa? Se puede traducir, según el contexto, mujer o esposa. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al contexto? Y algunos toman este sentido para que el diaconado o el ministerio de diaconado sea femenino. Admiten en mucha iglesia y hay hermanos de sana doctrina que hay distintas posturas. Básicamente hay 3 posturas de eso, pero cada uno debemos tomar una decisión. El argumento que yo traigo está basado no solo en mí, sino he leído otros eruditos, pero según el argumento de las Escrituras, no da lugar para que en el sentido oficial las mujeres ejerzan el diaconado en la iglesia. Porque cuando habla de mujeres, se puede traducir como mujer o esposa, y este contexto, si bien como dije hay 3 posturas, se refiere a las mujeres los diáconos. Pero no pertenecen estas al cuerpo oficial de servicio. Cuando Timoteo está hablando, Pablo le está hablando a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, una iglesia conflictiva, porque tenían los falsos maestros y mujeres se estaban sublevando, inclusive queriendo enseñar y predicar, sobrepasando la autoridad, por distintas razones que ya habíamos explicado. Pero la cuestión acá, el argumento que está en la palabra, asimismo la mujer está hablando de las esposas. Algunos sostienen que son mujeres que colaboran con los diáconos. Y en cierto sentido, todas mujeres y todos los varones somos diáconos, servidores de Dios, todos pueden colaborar con el diácono, sí, amén. Pero pertenecer al cuerpo oficial de servicio en la iglesia es un ministerio netamente masculino. ¿Cómo vemos? Dije, Hechos no es prescriptivo, pero vemos un patrón. Los apóstoles, ¿a quién eligieron? Podrían haber dicho a cualquiera. Se llamó 7 varones. Uno puede responder culturalmente, y sí, lo que pasa que en aquella época culturalmente las personas hubieran respondido mejor al liderazgo de varones y no de mujeres. Bueno, pero acá el argumento no es cultural. Y si vemos el patrón en el liderazgo, el patrón que pesa en las Escrituras es el liderazgo sobre el varón. Ya desde el Génesis Pablo argumenta, y si nosotros vamos más para atrás, en el capítulo 2 de 1 Timoteo, cuando vemos los roles de las mujeres y los varones, verso 8 en adelante, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprenda en silencio con toda honestidad y sujeción, en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, ¿qué pasa? Si acá Pablo no está permitiendo que la mujer ejerza dominio mediante la enseñanza, la predicación, que la mujer ejerce, porque eso es ejercer dominio sobre el varón, ¿cómo quedaría entonces el liderazgo del diaconado? La mujer diaconisa puede ejercer liderazgo sobre el varón. Entonces hay una contradicción de términos. Si bien el liderazgo del diácono no es igual al del pastor, porque el liderazgo del pastor es de supervisar, de guiar, de traer la enseñanza y ejercer gobierno a la iglesia, pero una muestra de testimonio sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Cuando Dios eligió a los patriarcas, fueron hombres. Cuando Dios eligió el primer patriarca, Abraham fue hombre. Cuando Dios eligió a los apóstoles, fueron varones. Y digamos, ¿ustedes piensan que el Espíritu Santo se confunde? ¿No fue la oportunidad de abrir el ministerio a las mujeres de liderazgo en la iglesia cuando tenían que elegir diáconos? ¿No fue la gran oportunidad de poder haber puesto mujeres? No, dijeron 7 varones. Por supuesto que estos varones han tomado la ayuda de otras mujeres. Dijeron, bueno, venite para acá Marta, venite para acá vos María, venite para acá vos Josefa, vení, ayúdame que distribuir estas canastas, haceme el favor, llevale a esta familia, llevale para allá, seguramente. Pero el liderazgo es masculino. Entender que estas mujeres que tienen que ser sometidas a prueba también, ¿por qué? ¿Y por qué se habla de la esposa del diácono y no la esposa del pastor? ¿Por qué? Porque la esposa del diácono sí va a estar involucrada en el desarrollo del ministerio, colaborando. ¿Para qué? Para que el diácono pueda hacer
su ministerio, ejercer el ministerio diaconal, lo que la esposa del pastor no, porque el liderazgo de la iglesia, en la enseñanza y en ejercer dominio sobre toda la iglesia, no le corresponde a la mujer del pastor ni a una mujer, el liderazgo masculino. Por eso se ejerce en que la esposa del diácono es la esposa del diácono, no es la diaconisa, pero sí está involucrada en el trabajo porque es la que va a ayudar a su esposo. Digamos, hay que cuidar a una mujer, a una madre soltera, joven, una madre soltera que está enferma. Y no va a ir el hermano a cuidarla. ¿Quién va a ir? Va a ir su esposa. Quizá él vaya para ver si hace falta alguna necesidad de algo, pero quien la va a cuidar en realidad va a ser su esposa. También puede estar otra hermana que puede cuidarla, puede tener disposición de tiempo y no hay ningún problema. Pero quien coordina todo eso es el cuerpo de diáconos en la iglesia. También vemos en este sentido que como el liderazgo netamente masculinos, y esta que son las esposas de diáconos. Por eso vemos el artículo de Febe como diaconisa, está como una sierva fiel en el sentido general, pero no en el sentido oficial. Entonces, hablando si son mujeres que enseñan o el liderazgo femenino, no encajaría en el 11. ¿Por qué? Porque el 12 le está diciendo ¿a quién? Al diácono que sea esposo de una mujer. Y ahí no hay ningún artículo que refiere en el verso 11 cuando esté diciendo si fuera la mujer diaconisa a ejercer el diaconado en el mismo nivel y rango y autoridad que el varón, le tendría que decir que sea esposa de un solo hombre. Sin embargo, no dice nada. Esa omisión da lugar a lo que dice el versículo 12 cuando le está diciendo al diácono que sea esposa de una mujer. Esa omisión es clave para entender y el contexto del liderazgo, que es masculino, si no habría una contraposición de términos. Siguiendo el mismo patrón en las Escrituras, podemos entender que son las esposas de los diáconos. Vemos acá, como leímos recién, versos 2, capítulo 2, las mujeres también deben ser examinadas, ya que a diferencia de las esposas de pastores, ellas van a estar involucradas en el servicio de su esposo y ella debe asistirlo. Se le exige características para exhibir, dada su función. Además, Pablo muestra la prudencia en cuanto a la pureza sexual para proponer que fueran ayudantes. ¿Quiénes? Las esposas. Otra referencia a las esposas es, como dije, la omisión en el estado civil y a la fidelidad del estado matrimonial. No se le dice que sea esposa de un solo hombre. George Knight, tercero, dice lo siguiente. El anciano y diácono demanda un ejercicio de autoridad que se extiende a toda la iglesia local. Se puede argumentar que ambos cargos están restringidos a los hombres. Eso está escrito en el libro de Strauch, Alexander Strauch. Habla del diácono en el Nuevo Testamento. De hecho, yo leí a los dos. Tengo los dos libros y he leído para ver una orientación. También una persona que va a ser diácono, dice la Escritura, esta mujer debe ser confiable. Las mujeres sí mismas sean honestas, una persona confiable, así como el esposo. Dice, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué? Porque una mujer que es leal en todo, ser serias en todo, así como sus esposos, dominando ¿qué cosa? Sus lenguas. ¿Por qué pone Pablo en este sentido? Porque muchas veces en los varones, lamentablemente, es proclive a la debilidad sexual. Pero muchas veces pasa a las mujeres que tienen cuando hablan. Imagínense una mujer, la esposa de un diácono que va y se pone a tomar mate y empieza a criticar al liderazgo de la iglesia. Criticar al esposo, criticar a los hermanos, entonces crítica, crítica, crítica. ¿Qué puede ocasionar eso en la persona, en la otra persona? En vez de que sea una lengua de edificación, como dice Santiago, la lengua es un pequeño miembro pero que inicia grandes incendios. Así como una gran nave, un barco que está llevado por los vientos, es gobernado por un pequeño timón. Así la lengua es un miembro que si no se domina puede iniciar grandes incendios. Por eso debemos tener cuidado. Como dice Santiago, ¿puede salir de una misma fuente agua dulce o amarga? No. ¿Qué hay en tu corazón? Proverbio dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona solo te está hablando de la moda, de ropa, de trabajo y cosas banales. Eso es lo que hay en el corazón de esa persona. Un creyente debe tener un corazón lleno de Dios, que ame a Dios y hable el Evangelio. No quiere decir que te tiene que hablar en Reina Valera.
No quiere decir que todos son versículos bíblicos, pero en la vida de esa mujer tiene que estar respirando el Evangelio, siempre llevando un lugar a la palabra, amando a las hermanas más jóvenes, enseñándolas a que sean honestas también, a que sean sin doblez, a que amen al Señor, que cuiden su familia, su ministerio, sus hijos, sus esposos, a ser sumisas en el sentido bíblico, no el trapo de piso del autoritarismo, a tener fe, amar a Dios. Buscar en oración. ¿Por qué? Imagínense la esposa de un diácono difamando a otras personas. ¿Cómo resulta eso? Va a traer división, destrucción, genera iras, contiendas. Esto muestra una falta de dominio propio, de amor a Dios y a las almas. Deben ser conscientes y colaboradoras fieles de su marido. 6 cosas aborrece a Dios y aún 7 abomina su alma: el corazón altivo, los pies presurosos a derramar sangre, y en el último versículo habla el que siembra discordia entre hermanos. Eso Dios le da ganas de vomitar. Abominación, cuando hablamos de Dios, Dios le da ganas de vomitar a aquel que está criticando, hablando y sembrando discordia. Ay, hermano, vengo a ver, venimos a tomar unos mates. Y ahí empiezan a tirar. Pero sutil, ¿eh? No, fíjate, hermano, no, me parece que lo que enseña no es así. No, yo estoy de acuerdo. Aparte, fíjate, a mí me habló mal, yo siempre soy la víctima, empiezan a victimizarse. Y ya uno empieza a enojarse. ¿Y cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Está sembrando discordia. Porque la palabra de Dios nos habla, ¿cómo dice la Escritura se aguza la relación de hermano y hermano? Hablando frente a frente, cara a cara, con honestidad, transparencia, en el temor del Señor. Cada uno hablar verdad a su prójimo, en amor de Dios, pero expresando sinceridad. Ah, yo sí sincericidio, yo le digo las cosas y bueno, ¿cómo salen? No, tampoco es el tema. Acordate de la gracia, pero siempre es para edificar y construir, hablar las cosas transparentemente. La esposa de un diácono no puede ser encontrada en esto. Sobrias, que tiene que ser una mente clara, estar concentrada y ser digna de confianza. Si bien ellas son sometidas a prueba, pero los que deben ser irreprensibles son sus maridos, ya que la iglesia elegirá y designará el ocupar de ese cargo. ¿Quién? A los maridos. Y en el verso 12, y así como en el verso 2, aquel que anhela obispado, buena obra desea, debe ser marido de una sola mujer, en la misma solicitud. Se sobreentiende que un diácono debe estar casado. Debe ser casado. Se hace necesario la fidelidad sexual y conyugal del diácono y además se observa cómo es su habilidad de liderar de su casa. Ya que si no puede liderar bien su casa, ¿cómo ejercerá el servicio en la iglesia? Si bien no está llamado a liderar en la misma categoría que los pastores, pero si gobiernan bien sobre ciertas personas en la iglesia, entonces deben ser personas de respeto o personas respetables, personas honorables. Eso lo produce su testimonio. Su vida debería generar respeto. Su casa en orden refleja una vida en orden en cuanto a la verdad del Evangelio. Tiene las prioridades correctas, es íntegro y se ajusta a su vida al Evangelio. Eso en definitiva es el requisito de los diáconos. Y vemos la recompensa, el aliento que Pablo da en el verso 13 cuando les dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El servicio bien hecho lleva un grado honroso. Pablo estimula para que hombres tomen el servicio de asistencia, que es tan importante para el desarrollo de la iglesia. Se cubran las necesidades materiales y físicas, etc. La iglesia los reconoce. Los ancianos sirven liderando, como dice Ricardo Daglio. Los ancianos sirven a la iglesia liderando. Los diáconos lideran sirviendo. Y así como los ancianos gobiernan el ministerio, los diáconos facilitan el ministerio. Son personas útiles para el Señor que alivianan, que son auxiliares al ministerio pastoral. Así el ministerio pastoral puede ser ejercido debidamente para poder estar enseñando las verdades del reino y otra persona que se esté ocupando de otros quehaceres, no porque sea una clase social distinta. No estamos hablando del diaconado, es otro liderazgo, otra especie. Pero no porque se me caen los anillos a mí, no, yo no puedo ayudar, no puedo perder tiempo, no, en el sentido es la prioridad.
Es prioridad al ministerio pastoral estar dedicado al ministerio de la palabra, al ministerio de la oración. Y para eso también la iglesia tiene necesidad de misericordia y todas las necesidades que hay a través del ministerio del diaconado, que da un grado honroso. Qué maravilloso es entender la palabra de Dios y qué gozo es. Así que, terminando en este sentido, ¿qué aplicamos? Sabemos que en el diseño de Dios, así como Dios levanta ancianos para proteger a la iglesia de falsas enseñanzas a través del ministerio de la oración y la palabra, Dios también usa a los diáconos, ya que su servicio también protege a la congregación de falsos maestros. Ya que estos se engañan, se aprovechan de los necesitados, de las viudas, quieren servir, pero sacando ventaja. Los diáconos logran lo que los falsos no logran, que es el reconocimiento por medio del servicio. Los falsos maestros quieren que apunten los reflectores a ellos. Mírame a mí, yo que sé tanto y esto. ¿Y cómo eran? Libran, en medio de la asistencia del diaconado, a través del ministerio de servicio, podían asistirse a personas que están en necesidad, a tener las viudas. Porque otros que iban, no, hermano, vamos a orar y vamos a orar que Dios bendiga tu casa. Pero ¿sabes qué? Vos me tenés que ofrendar a mí para que Dios te bendiga. Está siendo sinvergüenzada, está haciendo mercadería a la gente. Eso no está bien. Pero habiendo un buen ministerio diácono, se corta con eso. Los falsos maestros no tienen entrada, porque la iglesia está asistiendo. Y logran ese reconocimiento. Lo que ellos quieren lograr los falsos maestros, los diáconos lo hacen sirviendo. Logran una posición de respeto, reconocimiento. Su vida hace que los nuevos digan, wow, yo quiero ser como ese hombre. Las mujeres digan, mire, yo quiero imitar a la esposa del diácono. Mira cómo es esa mujer. Qué mujer sabia, llena de Dios. Siempre tiene una palabra de Dios. Yo quiero ser como ella. Entonces, ¿qué pensar del servicio a Dios? Quizás sea tiempo que te salga de tu comodidad y te pongas a servirlo a Él. Ya deja las excusas. Hablo a los hombres, porque el diaconado es masculino. ¿Tenés a Dios en tu prioridad? ¿O tu prioridad es tu trabajo, tu familia, el deporte y lo que venga? Y después por allá la iglesia. Muchas veces la actitud en el corazón refleja lo que hay en tu vida. Y muestra que Dios no es tu prioridad. Es tiempo de orar como iglesia y planear siguiendo el modelo bíblico. El gobierno de ancianos en la iglesia y el servicio de diáconos debidamente establecido. Eso es proyecto para nuestra iglesia. Porque es el proyecto de Dios, es como Dios establece en la Escritura. Hoy no los hay. Bueno, empecemos a orar. Así como oramos para que Dios levante más pastores, que Dios levante diáconos. Y que Dios empiece a fortalecer el servicio, el compromiso, porque todo creyente está involucrado en la obra del Señor. Cuán saludable y hermoso es seguir el diseño divino. Comprender que por ahí, destapar un baño o pintar una pared, conseguir mercadería para los necesitados, acomodar el salón, cuidar enfermos, es un privilegio. Están siendo útiles a la extensión del reino de los cielos. Preguntaron a dos albañiles, relata una historia, estaban levantando una catedral allá por la Edad Media y estaban pegando ladrillo. Fue uno le preguntó, ¿y usted qué está haciendo? Y no ve qué estoy haciendo, estoy pegando ladrillo. Y otro que decía, ¿y usted qué está haciendo? No, yo estoy haciendo una catedral para Dios. Mismo trabajo, distinto punto de vista. Cambia. Bueno, lo hago porque no queda otro. No, hermano, yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a mis hermanos. Esa disposición del corazón. Pasa que hoy es una sociedad tan egocéntrica, tan llamada de sí misma, que se ha perdido el objetivo, la disposición del corazón, militar el evangelio. Es tiempo de sacudirse y de abandonar la apatía, ponerse en manos del Señor y comenzar a orar por más pastores y diáconos que puedan dirigir y servir a la iglesia del Señor. Amén. Que Dios te pueda haber edificado a través de esta palabra. Es palabra del Señor. La semana que viene veremos por qué es todo esto. Vamos al versículo del corazón de la primera carta de Timoteo. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que compartimos en tu presencia. Señor, yo sé que estas palabras, Señor, están escritas, Señor, hace más de 2000 años. Pero sé, Señor, que son frescas como, Señor, el día de mañana. Señor, que seas tú añadiendo lo que quizás yo en mi torpeza, en mi humanidad, no he sabido comunicar, Señor. Te ruego y te suplico por cada corazón y cada vida. Y que tú este desafío, Señor, a hombres,
Señor, que tú te glorifiques mientras vas añadiendo lo que deben ser salvos. Que nos utilices también en la evangelización, pero tú te glorifiques, que nos podamos enfocar en el diseño tuyo, recuperar el ministerio de misericordia, recuperar el ministerio de servicio, pero es, Señor, liderar a través del servicio, tanto los pastores, los ancianos, así como los diáconos, que tú levantes personas que sean ayudas idóneas al ministerio para alabar, bendecir y glorificar tu nombre eterno y poderoso. Te lo suplicamos, que tú bendiga los corazones en esta hora, que tú hables a los corazones por tu espíritu y en las vidas. En el nombre de Jesús, no es con nuestra fuerza, sino con tu espíritu. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.